Un saludo para todos, bienvenidos a tu zona favorita. Esperamos se encuentren muy bien y gracias por estar conectados en nuestro canal viendo este curso de Premiere Pro. El día de hoy vamos a ver cómo crear un proyecto desde cero, pero primero vamos a ver qué requerimientos necesitamos para conectar Premiere Pro, para que el software corra en nuestros dispositivos portátiles o dispositivos de mesa. Lo primero es tener un procesador Intel Core i5 4590 o superior. Pues yo me atrevo a decir de que corre con un Core i3 de octava generación, novena, décima generación sin problema. También podemos correrlo con una AMD FX 8350 o superior. Las gráficas, si necesitamos una Nvidia 970 en adelante, una GTX para que corra decentemente. Y pues también en AMD tenemos una Radeon R9 290 o superior, también va a correr súper bien. En la memoria RAM, pues con 4 GB es suficiente, ¿sí? A ver, yo les explico un poco. Ustedes en pantalla están viendo, es una máquina virtual en la cual vamos a realizar todo el curso. Y esta máquina virtual pues tiene directamente 4 GB en RAM. El procesador es un Core i7 8750H. Y pues yo simplemente le asigné un solo hilo y con eso corre súper bien. Entonces vamos a ver la versión con la que estamos trabajando. Acá podemos ver en ayuda acerca de Premiere Pro. Esta versión es la 2020, la cual fue lanzada el 4 de noviembre del 2019. Es lo más estable. Se lanzó con una versión 14.0 y nosotros vemos que estamos trabajando con la 1450. Acá visualizamos y es la 2020. Ustedes pueden trabajar con la CC 2015, 2017. Van a cambiar algunas herramientas, pero bueno, al igual les va a servir. Lo primero que vamos a ver, hay varias formas de crear un proyecto desde cero. Esta es la primera ventana que nos abre el software y nos da la opción de crear nuevo proyecto o abrir un proyecto existente. Si tuviéramos más proyectos, acá en la lupa podríamos buscarlos sin ningún inconveniente porque nos va a almacenar todos los proyectos que tengamos en la caché, así que nos va a ser fácil de encontrarlos. La otra forma es acá en archivo, nuevo, proyecto, o nos da la opción de control alt más N. Así que vamos a crearlo. Esta es la primera ventana que nos muestra como tal para el proyecto. Nos solicita un nombre. El cual ustedes pueden colocar el que deseen. Curso Premiere Pro. Acá nos da la ubicación. Esto es importante porque si ustedes tienen discos M2 sería lo máximo porque son los discos de más alta velocidad. Al igual si ustedes tienen discos SATA o tienen discos rígidos HDD, no hay problema. Acá podrían guardar todo el proyecto. Vamos a examinar. Y primero que todo, tenemos que tener un orden. ¿Un orden en qué? En los folders. Así que vamos a iniciar esto desde cero. Voy a crear acá en videos las carpetas que necesitamos.
La primera carpeta puede ser esta de proyectos. Segunda carpeta, todos los clips de video original. Más adelante les explicaré por qué original. Otra carpeta que podemos crear es la de clip de audios. Vamos con el siguiente folder, el cual serían las exportaciones. Siguiente, los recursos. En esta carpeta es donde van todas las imágenes, todas las bandas sonoras, todo lo extra, por llamarlo de alguna forma. Si nos falta algún folder, más adelante lo crearemos. Entonces acá en proyectos es donde vamos a dejar absolutamente todos los proyectos que crearemos desde cero. Lo otro que nos muestra acá es la reproducción y procesamiento de video. Está deshabilitado, como lo vemos. Acá también vemos la caché. Acá vemos la forma y el formato de la visualización de los videos. Esto es código de tiempo. Acá vemos por horas, por minutos, por segundos, por fotograma. Este fotograma sobre todo se utiliza en animaciones. Nosotros lo vamos a dejar en código de tiempo. Ya más adelante, si necesitamos cambiarlo, lo haremos. Al igual acá en el de audio. Solamente nos presenta estos dos, muestras de audio y milisegundos. Las muestras de audio, ¿qué es? Cuando nosotros queremos ver las ondas de cada clip de audio. O acá en milisegundos lo dejaremos en muestras de audio. Lo otro que nos muestra es el formato de captura. Si queremos en DV, es un formato normal de video. Nosotros trabajaremos en HDV, que es alta definición. Si ustedes ven que las máquinas que ustedes tienen tampoco soportan un video en alta definición, podemos dejar normal, video normal, pero que no va a tener pierde de calidad. Acá lo dejamos por defecto tal cual, y esta es la parte importante también. Los discos de memoria virtual. Acá quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Si nosotros tenemos discos de estado sólido, como es M2 o como son los SATA, pues nosotros acá sí vamos a cambiar las rutas como tal. Yo simplemente tengo un disco SM2 de 480 GB y es el único disco que tengo. ¿Por qué? Porque es en la máquina virtual. Entonces podemos dejar por defecto tal cual como está configurado en este momento. Pero si ustedes tienen discos rígidos, lo recomendable es que las visualizaciones, cuando ustedes van
a previsualizar un video, si es necesario que lo cambien a un disco de estado sólido. ¿Por qué? Porque es lo que nos muestra cuando nosotros estamos editando. Necesitamos hacer un render y nos lo muestra en tiempo real. Para eso necesita discos de velocidad de 3000, 3200 en adelante. Así que los discos de estado sólido son súper bien. Los discos SATA corren a 600. Pero si tenemos discos M2 es lo que recomiendo. Así que cambiaríamos las previsualizaciones en las rutas. Estas dos serían las de video, las de audio. Y el resto sí podemos dejarlo así. Estas rutas es para cuando nosotros estamos realizando los proyectos y todo se va a guardar en archivos temporales. Así que ese sería el otro folder que hubiéramos podido crear en la carpeta anterior, el de temporales, y ahí podríamos dar estas rutas. Esta pestaña de momento no lo vamos a tocar porque esto se utiliza con los proxies, pero sí vamos a realizar un curso de proxies como tal. Bueno, lo podemos dejar así. Lo bueno es que las configuraciones que hemos hecho anteriormente, cuando ustedes vayan a crear un nuevo proyecto, se guardarán tal cual. Ahí ya si ustedes necesitan hacer un cambio, cambiarían el nombre obviamente, pero del resto no tendrían que cambiar nada más. Si han cambiado el mapeo de alguno de sus folders, también tendríamos que cambiarlos para que así Premiere pueda reconocer en dónde están las carpetas como tal. Bueno, esta es la bienvenida que nos da. Acá si ustedes quieren leer un poco, pues ahí nos da tutoriales. Y pues todos vienen en inglés. No sé la verdad si haya materiales que vengan en español. Acá podemos cerrar el panel. Y acá nos muestra el proyecto que hemos creado. Tanto en el panel de proyecto nos muestra el nombre, como en la parte superior nos da la ruta. Acá está la ruta, en donde está guardado, por si de pronto hemos creado un proyecto y no recordamos en qué lugar. Acá perfectamente nos la muestra. Y nada, esto sería todo para crear nuestro primer proyecto. Si no te has suscrito al canal, debajo de este video encontrarás el botón suscribirse. Es totalmente gratis. En la parte derecha puedes activar la campana y así YouTube te notificará cuando cargue nuevos videos. En la caja de comentarios puedes dejar todas tus preguntas, las responderé en el menor tiempo posible y apóyanos con un pulgar arriba. Que tengan un excelente día. Gracias.